Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y también les daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo encuentro de Tramas aquí en Cacán FM. Arrancamos este programa de hoy con, se produjo el cierre de campañas en todos lados, en toda la Argentina, en nuestro Catamarca también, con vistas a las elecciones del próximo domingo. El domingo próximo 26, desde las 8 de la mañana, estarán abiertas las urnas de todo el país para que les ciudadanos concurramos a votar, a expresar nuestro voto con la oferta electoral que hay. Pero queríamos arrancar con lo que ocurrió en el cierre de campaña de Milei, que se produjo ahí en Rosario, en Santa Fe. Primero comentando la cantidad de colectivos que pagó La Libertad Avanza. Algunos dicen que no había gente de Rosario y que todos eran, de afuera. Había más de 100 colectivos. Ahí vemos un pedacito de un corte que se distribuía en las redes. No, a ver, a mí no sé cuántos rosarinos y rosarinas habrá ahí, porque venía por abajo, está todo el tránsito cortado y debe haber más de 100 colectivos que vinieron de afuera, así que dudo de cuántos rosarinos y rosarinas efectivamente están en ese acto. La mayoría de la gente que veíamos son de afuera. Son de afuera, y sí, ahí cuadras y cuadras deben ser unos 100 colectivos más o menos. Bien, ahí lo comentaba una de las candidatas respecto a la cantidad de colectivos que movilizó, que pagó Milei de todas partes. Ahí vamos a ver que está incluso el candidato a diputado nacional por Catamarca. Ahí en el escenario también lo subieron para sacarse una foto y para decir que también está o que es parte de la libertad. No sé si para incorporarlo o para escracharlo, pero ahí estuvo el candidato libertario también en el acto de cierre de Milei, que no tiene mayor mérito. Hay dos cortes que me interesaría compartir y que escuchemos, ¿no? Porque se refiere a las universidades y se refiere al plan de viviendas. Ahí escuchamos el primero cuando Milei habla de las universidades. Que crecer demanda trabajo. Es como una carrera universitaria. Les va a demandar años. Pero no solo estar sentado en el banco de la universidad. Van a tener que estudiar, laburar y bancarse para poder llegar a un logro. Bien, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, esto de la batalla cultural, del mérito, de que si te esforzas vas a llegar al lugar deseado o al lugar, entre comillas, que te mereces, que es una gran mentira, es una gran falacia en términos de
Milei, porque no es así como funciona en la realidad. No importa cuánto te esfuerces si no tenés las posibilidades mínimas para poder ejercer los derechos. El derecho a estudiar sí está, digamos, pero si no hay un Estado que facilite, que ayude, que permita, bueno, eso es, digamos, de alguna forma es un derecho que solo lo pueden ejercer algunos y otros lo tienen que mirar de afuera porque es imposible, digamos, de llegar. Pero bueno, Milei habla esto, ¿no? De que te tenés que esforzar, de que tenés que estudiar, de que tenés... Y pone el ejemplo este de las universidades, casualmente un lugar, un espacio, digamos, que forma parte de las responsabilidades del Estado, a las que Milei le viene negando el apoyo, les viene sacando presupuesto, incluso está hoy delinquiendo porque está incumpliendo el deber de cumplir una ley emitida por el Congreso, que no solo ha sido aprobada en las dos cámaras, o sea, llega al lugar, digamos, de adquirir la categoría de ley o el proyecto de financiamiento universitario, sino que Milei la veta a esa ley y el Congreso toma ese veto y vuelve a aprobar la misma ley con la mayoría una mayoría especial, que son los 2/3 de los miembros, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, y lo que hace Milei es suspenderla. O sea, se toma una atribución que no tiene. No puede hacer eso, no tiene ninguna facultad para suspender una ley porque a él se le antoja o se le ocurre que no la va a cumplir. Lo que está haciendo está cometiendo un delito, digamos, de incumplir una ley emitida por el Congreso. Bueno, esto es lo que hace Milei. Es como si... digamos, uno dijera, bueno, no, este aumento que dio el gobierno al combustible no lo voy a pagar, ¿no? Bueno, si uno pudiese hacer eso, probablemente lo haría, pero, digamos, no es posible porque ahí nos cae digamos, nos cortan el servicio, no nos venden el combustible, digamos, o, digamos, respecto a, por ejemplo, bueno, lo que hizo Milei apenas asumió, ¿no? De eliminar, de volver a poner el impuesto a las ganancias. Entonces un trabajador dice, no quiero que me devuelvan ese dinero que me está robando el Estado, digamos, en términos de Milei. Y ahí, digamos, lo que haría el Estado, que es Milei, es interceder para poder cobrar esos dineros que el Milei le está sacando a los trabajadores del sueldo, ¿no? Digamos, Milei usa el Estado, no es que lo destruye, sino que lo usa para beneficio propio, digamos, de su plan o de su sueño o de su locura. Bueno, esto es lo que hace Milei, o lo que decía ayer respecto de las universidades, y también se refirió a las viviendas. Ahí lo escuchamos. Tampoco se compra una casa en un día. Es el fruto de mucho trabajo. Pero a diferencia de los anteriores, que no podían comprar nada a crédito, en Argentina está volviendo el crédito y el sueño de la casa propia es posible. Bueno, otra gran mentira de Milei, porque, digamos, durante los gobiernos, bueno, no sé cuál gobierno anterior se referirá, pero si se refiere a los gobiernos de los que hoy considera él oposición, llamémosle kirchnerismo en términos de Milei, porque, bueno, no es incapaz de ver otra oposición que no sea el kirchnerismo. Lo que hizo, lo que venía, incluso los gobiernos anteriores, lo que venían haciendo es tener un plan de viviendas. O sea, el Estado fabricaba, creaba barrios, creaba viviendas
y luego las entregabas con un sistema también de crédito, nada más que el crédito provenía del mismo Estado, con tasas accesibles para, sobre todo para las personas que no pueden acceder a un crédito. Porque esto es lo que es la mentira de Milei. ¿Quién puede tomar un crédito? O sea, para tomar un crédito bancario, el banco te va a exigir garantías. ¿Y qué garantías puede tener una persona que no tiene trabajo? Ahí está la gran mentira de Milei, que puede ser que, digamos, estén volviendo algún tipo de crédito. Hay que ver a qué tasas, ¿no? Digamos, porque también están cobrando cualquier locura. Veía en el Banco Nación, que lo está manejando el gobierno nacional, que hay un crédito para la compra de automóviles, pero está cobrando un 80% anual, ¿no? Digamos, cuando el mismo Milei dice o miente que la inflación es del 2%, o sea, si el 2% estamos de inflación y tenemos un año de 12 meses, en 12 meses sería un 24%, ¿no? La inflación anual. Y entonces un crédito debería tener una tasa acorde a esa inflación, ¿no? O sea, el 24%. Pongámosle que quiere ganar más, un 30%. Pongámosle que quiere ganar el doble de la inflación, 50%. No, él está ganando el 80%. Es que es casi una usura, digamos, y es la usura que está auspiciando el propio gobierno de Milei. Respecto a las viviendas también, recordar lo que hizo Bullrich, o lo que hizo este gobierno con el plan Procrear, que primero lo suspendió, y después Bullrich empezó a robarse todas las casas que estaban listas para ser entregadas, o ya habían sido sorteadas, habían sido adjudicadas. El Procrear no es que regalaba casas, sino que tomaba postulaciones, era un crédito que ofrecía el mismo Estado. Las personas que deseaban ingresar en ese plan del Procrear acreditaban, digamos, ingresos y garantías para acceder a ese crédito. Esa masa de gente que ingresaba al plan, se hacía un sorteo, y en base a ese sorteo es que se otorgaban los créditos o se otorgaban las viviendas con ese crédito. A eso, digamos, más transparente que eso no hay. Y lo que hizo Milei es, bueno, por un lado cerrarlo, y después vino Bullrich y se robó las casas que estaban adjudicadas, que ya estaban sorteadas, que las personas estaban esperando que se les entregue esas viviendas, y se la sustrajo a esas personas y se le entregó a otros quienes, bueno, a gendarmes, a personas de la fuerza de seguridad, que no es que no merezcan tener una vivienda, merecen totalmente, pero no merecen por encima de cualquier otro ciudadana o ciudadano de Argentina. Digamos, ahí lo que hizo Bullrich es darle prioridad, establecer un privilegio sobre quiénes son los que merecen tener las casas que fabrica el Estado, o que ofrece un crédito blando, si se quiere, o a baja tasa, dándoles ese privilegio a la fuerza de seguridad por sobre otros trabajadores y trabajadoras argentinas, que pueden ser docentes, pueden ser empleados de comercio, de alguna empresa privada. Ahí hay un privilegio que lo estableció Milei, o sea, usa el Estado para privilegios de uno, como hace con todo, ¿no? En desmedro de las mayorías. Bueno, también en estos días empezó la diáspora, varios empezaron a dejar el
el barco libertario. El primero que se bajó es Wertheim, el canciller argentino, que rápidamente Milei lo reemplazó por Pablo Quirno, un ex JP Morgan. El gobierno está copado, digamos, por esta empresa financiera de Estados Unidos. La JP Morgan, todo el gabinete, digamos, por lo menos económico, y ahora también, ¿no?, la Cancillería va a estar manejado por esta empresa. No por las personas, sino parece, digamos, por esta empresa norteamericana que se dedica a la actividad financiera, a la timba, a la especulación, digamos, de eso vive el JP Morgan. Otro que renunció es el abogado de narcos, violadores y toda esa gente del mal, Cunio Libarona, que estaba a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, y todo esto, digamos, relacionado con las elecciones y con lo que va a pasar después de las elecciones, que aparentemente estas dos personas que renunciaron antes ven algo de lo que no quieren ser parte, y por eso es la renuncia. Sobre lo que va a pasar o puede pasar, ayer, bueno, estos días se le escapó a De Pablo, este asesor, amigo de Milei, que va a las noches a ver cine o va a comer los fines de semana con Milei, y se le escapó, digamos, que el lunes hay una devaluación. Ahí lo escuchamos. Nada. Vos dijiste que tu opinión es sacar las bandas ahora. Si te pidieran consejo. Yo digo lo siguiente. Después de la devaluación nos calmamos un poquito, nos calmamos eso, y ahí... ¿Después de la? Después de la elección. Está bien. Después de la elección, ¿Vieron la devaluación? No, pero está bien. Si vos sacás la banda... Te escuché de devaluación. Si vos sacás la banda, después de la devaluación nos calmamos un poquito. Después de la devaluación nos calmamos un poquito, dice De Pablo, que parece... Después intentó... corregirlo o no corregirlo, es decir, como que nunca dijo eso, pero bueno, ahí se le escapó, digamos, que bueno, es lo que se dice en todos lados, ¿no? Digamos que esta situación es insostenible, de seguir metiendo dinero que ya no tiene, digamos, ya se gastó todo lo del blanqueo, los primeros 20.000 que le pidió el FMI, todo lo que pidió al Banco Mundial, bueno, a las retenciones que sacó y que, digamos, hizo liquidar el campo también con privilegios para tener más dólares y poder seguir sosteniendo este dólar ficticio a 1.500, o intentaba mantenerlo ahí acotado dentro de los 1.500, está 1.505, por ahí está manteniéndolo, y ahora se fue de rodillas a pedirle a Trump que lo banque, que le dé dólares para seguir manteniendo esta ficción del dólar barato o contenido dentro de estas bandas. Y bueno, se calcula que en los últimos días el gobierno norteamericano ha puesto cerca de 1.800 millones de dólares. O sea, en total, en esto de sostener el dólar, es monstruosa la cantidad de dólares que está quemando Milei para sostener un dólar, entre comillas, estable, porque sabe que si se le escapa el dólar, se le escapa la inflación y todo este castillo de naipes que está construyendo vuela. ¿Qué
¿Qué más? Bueno, también Caputo habló de la reforma laboral. Bueno, esto de sacarle más privilegios o más derechos a los trabajadores y darle más privilegios a las patronales. No fue suficiente todo lo que metieron dentro de la ley bases, que después fue suspendido, pero quieren ahora, y bueno, para eso es que están buscando tener más legisladores para poder implantar, digamos, una ley casi de esclavización legal de los trabajadores, que pueden estar y sacarlos, digamos, sin ninguna consecuencia las patronales, que fuera, digamos, las 8 horas laborales, los sábados algunas horas y no todo el día, el tema de horas extras. Bueno, ahí avanza en la destrucción el gobierno nacional. Escuchamos lo que decía Caputo. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, en particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. Bien, ahí argumentaba Caputo de que es imprevisible. No, es muy previsible el sistema actual, digamos, de la ley de contrato de trabajo. Está creada para defender los derechos de las y los trabajadores, porque entiende que en una relación laboral no hay una relación de equidad, está desparejo, no son iguales quienes contratan, no es lo mismo quien paga, quien desea que alguien le pague por su trabajo. No hay una relación de equidad entre las dos partes, y eso es lo que busca de alguna forma equiparar la ley de contrato de trabajo, la Constitución en varios artículos también. Equiparar las relaciones es también lo que estaba presente en la ley de alquileres, que este gobierno también eliminó también con las mismas mentiras de que va a haber más alquileres, de que era un sistema rígido, arcaico y etcétera, y que van a ser más libres van a ser los propietarios de muchísimos departamentos, porque ponen e imponen lo que se les da la gana, porque también hay una relación dispar entre quien no tiene viviendas, no tiene una vivienda donde estar, donde vivir, y necesita que el otro le alquile. Bueno, ahí hay una relación muy despareja, digamos, porque uno tiene, sobre todo el que tiene una casita que pudo, digamos, comprarse y la alquila para tener un ingreso más, sobre todo, no sé, supongamos que es jubilado, ¿no? Entonces, bueno, si está cobrando 300.000 pesos de jubilación, tener un ingreso por un departamento, por una casa que alquila, le significa capaz que el doble de lo que cobra como jubilado, y con eso, bueno, más o menos sobrevive mes a mes. Hablamos de las grandes empresas, de las inmobiliarias que tienen cientos de departamentos y que
manejan el mercado y imponen precios, imponen condiciones, y entonces ahí entran a pedir, ¿no? A exigir que el garante, que 2 garantes, que pongas una garantía inmobiliaria, no solamente de ingresos, que contrates un seguro por si vos no podés pagar. Bueno, empiezan a pedir lo que se les ocurra, digamos, para proteger, porque saben que pueden cometer un abuso porque el gobierno respalda, digamos, ese abuso, el gobierno nacional. Entonces, bueno, esto es lo que avanza también con lo que está, o lo que por lo menos lo que proyecta avanzar el gobierno nacional a partir del lunes y según cómo sean los resultados de las elecciones. Por último, antes de ir a la pausa, dos noticias también. Una, que detuvieron al contador de Espert, que esto parece que está guionado, pero el contador de Espert, el diputado sospechado, denunciado por lavado de dinero y por las relaciones con el narcotráfico. Bueno, el contador se llama Escobar y fue detenido cuando ingresaba al país, le retuvieron los teléfonos, computadoras, todo esto dentro del marco de la investigación por la sospecha de lavado de dinero y de narcotráfico, protagonizado por el diputado, porque sigue siendo diputado nacional por la Libertad Avanza, José Luis Espert, que incluso hoy está en las boletas de la Libertad Avanza ahí en la provincia de Buenos Aires, así que quienes voten ahí en esa provincia y quieran votar a la Libertad Avanza van a votar al diputado narco Espert. Y la otra noticia también que se conoció ahora es que se vendría la dolarización de las tarifas de servicios públicos. El gobierno va a dejar de controlar, entre comillas, que mucho no venía controlando, pero lo que va a hacer es liberar el precio de las tarifas y las va a autorizar a que tengan una relación directa con el dólar. Así que, esto va a significar un tarifazo también, sobre todo para los usuarios de vivienda y también las empresas, porque en definitiva todos estamos siendo víctimas del gobierno nacional, porque si las empresas tienen que pagar más o muchísimo más las tarifas, eso lo van a trasladar a los precios de los productos que venden, y eso impacta en las y los ciudadanos, y eso va a significar que una devaluación también del sueldo, porque si vamos a poder comprar menos de lo que podíamos comprar antes, porque esto va a impactar de alguna forma en la canasta y en las posibilidades de adquirir servicios, porque a Milei se le ocurre que somos más libres y pagamos todo mucho más caro. Hasta acá este primer bloque de tramas. Hacemos una pausa y en unos minutos regresamos. Estamos de regreso en Tramas y en los últimos días de septiembre se conoció la noticia de que se encontraron restos humanos en el centro clandestino de detención de La Perla de Córdoba, al que llamaban la universidad, precisamente por estar ahí en la provincia de Córdoba.
era un centro clandestino que unificaba, digamos, un poco las detenciones de todo lo que es el norte argentino. Este nefasto lugar de la dictadura estuvo a cargo, el responsable era el general Luciano Benjamín Menéndez, que es la persona que más sentencias por delitos de lesa humanidad ha tenido en Argentina. Bueno, en este centro clandestino de detención se calcula que pasaron entre 2.000 y 3.000 personas, 3.000 argentinos. Tenía todo un sistema de tortura, de violaciones no solamente de derechos, violaciones sexuales. Tenía, bueno, todo organizado, todo el sistema de tortura y de represión en este lugar. Y desde hace años hay una causa porque se piensa igual que lo que ocurrió aquí en Tucumán, en el viejo pozo de agua de la finca de los Vargas, que era un pozo que se usaba, que lo usaban los ferrocarriles para sacar agua y alimentar las viejas máquinas a vapor, donde se arrojaron durante la dictadura y con la intención de ocultar los cadáveres, o sea, la prueba de los homicidios cometidos. Cientos de personas fueron ahí arrojadas, y no solamente arrojadas a ese pozo, sino que luego fueron tapados con varios metros de tierra para precisamente ocultar los cadáveres de las personas que con signos de torturas, de mutilaciones, donde había varones, mujeres, incluso niños. Luego también se pudo comprobar que muchos habían sido arrojados vivos a este pozo de Vargas. Y que llevó también muchísimos años de investigación, de trabajo, de excavación por un lado, hasta encontrar los primeros huesos, y luego eso habilitó a que se pudieran conseguir más fondos para seguir excavando, sacando toda esa cantidad de tierra hasta encontrar el lugar donde estaban la mayoría de los restos, y luego de eso empezar a clasificarlo, y luego eso empezar a hacer una comparación, digamos, con el banco de datos genéticos para identificar, digamos, a quienes correspondían los restos humanos encontrados. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en los últimos días de septiembre en Córdoba, en este lugar, en La Perla, que está, si alguno ha ido a Córdoba, en ese camino que hay entre la capital y la ciudad de veraneo de Carlos Paz, a unos 10 kilómetros hacia la derecha, yendo de Córdoba a Carlos Paz, está la entrada a este lugar, a este centro clandestino de detención, que puede ser hoy visitado, y hay todo un recorrido, algo similar a lo que se ha hecho en la ex ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Como decimos, hay una causa iniciada hace muchos años por el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, junto a María Elba Martínez y otros, precisamente para la identificación de cuerpos, y lo que se
se encontró ahora son los primeros restos humanos. Es un predio enorme, el de La Perla, y gracias a tecnologías nuevas se ha podido detectar dónde habría habido movimientos de tierra, y se ha orientado hacia esos lugares estas tareas de excavación, que no es ir con una pala mecánica, sino, digamos, una cosa mucho más delicada, digamos, porque lo que se busca es poder detectar, digamos, los restos humanos, y es así que se han encontrado los primeros huesos pertenecientes a seres humanos, que también se ha podido detectar que no son ni de pueblos originarios, ni son recientes, sino que corresponden a este periodo de los años 70 y 80. Ahí escuchamos un primer testimonio de esto del juez federal Vaca Narvaja, que daba las primeras informaciones sobre este hallazgo. Sí, nosotros hemos dado a conocer la información porque verificamos que fueran restos humanos, verificamos también que no fueran geológicos, es decir, por ejemplo, de Comechingores, ¿no es cierto?, muchos años atrás, sino que datan de aquella época, de los años 70. Son varios los restos que se han encontrado, pero el hallazgo es incipiente. Todavía tienen 70 días de trabajo por delante los miembros del equipo argentino de antropología forense y el geólogo Sacripanti de la Universidad de Río Cuarto y Anaí Ginarte por parte de la provincia. Son trabajos que se realizan desde hace muchos años, muchas veces sin éxito, pero bueno, tenemos el antecedente de los 4 estudiantes de la Ochoa de hace 10 años atrás y ahora estamos con expectativa de poder encontrar bastantes más restos humanos. Pero en este caso particular fue el geólogo Sacripanti, a través de unas fotos comparativas del año 79 y 76, donde detectó un movimiento de terreno importante en ese lugar y lo determinó dentro de los que tenemos determinados. En este caso era el 7º lugar que teníamos en esta etapa de la investigación para poder llevar adelante las excavaciones, y bueno, dio un resultado positivo, por lo cual esta investigación por parte de él ha sido, te diría, fundamental. Testimonio, digamos, los juicios de lesa humanidad, donde señalan que las personas que eran asesinadas por los represores eran tiradas en una fosa común, y todos estos testimonios nos llevaron también a intuir, digamos, o señalar con una cierta determinación el lugar, y bueno, estos restos están cerca de uno de los posibles lugares donde estaban las fosas. Bien, ahí lo decía el juez federal Vaca Narvaja. Bueno, dado cuenta de este hallazgo, de estos primeros restos, por lo menos en este lugar, y que bueno, esto abre, digamos, un abanico, digamos, de certeza para poder seguir excavando, porque bueno, si hay unos, y digamos la intención, la suposición es que esa zona, digamos, se había utilizado como un lugar de enterramiento común, donde tiraban los cuerpos y luego los tapaban con tierra o con cal para desintegrarlos. Bueno, esto daría cuenta de que, bueno, habría más, y, digamos, abre la posibilidad de que en una segunda etapa o una etapa paralela se pueda empezar a identificar estos restos y bueno, proceder a informar a los familiares de que, bueno, en este lugar ha sido encontrado el cuerpo de los familiares desaparecidos desde aquellos años, desde el 76. Escuchamos otros testimonios sobre este hecho. Es una tarea que viene llevándose adelante la investigación, ¿no?, por parte del equipo argentino de antropología forense de hace más ya de 20 años, en donde se han ido sumando elementos. La Loma del Torito está aproximadamente unos 4 kilómetros al norte del sitio de detención. En principio, esta primera etapa de excavación está planificada por 70 días.
Y esta noticia, novedad, alegría que tenemos también es una fuerte conmoción. Es importante porque ya es reparador. Estamos todos en esta búsqueda por todos y todas. Acá estamos hablando de más de 2.000 seres humanos que todavía no tienen la posibilidad de hacer un duelo, una digna sepultura de sus restos. Los derechos humanos es un bien de todos y no se puede fortalecer una sociedad democrática con 2.000 cuerpos insepultos. Todos los días le hablo a las fotos de mi hermano. Sí. Nuestros muertos están y van a volver. Es una manera de que vuelvan. Bueno, esto de no podemos tener una sociedad sana mientras no sepamos qué pasó con estos 30.000 argentinos y argentinas desaparecidas. No podemos sanear y decir, bueno, ya pasó. Me parece una forma muy mala de pacificar la sociedad. Es necesario tener una respuesta, saber qué pasó, dónde están los restos, y proceder a lo que cada familia decida, si decide enterrarlo, si decide ponerlo en un panteón, si llevarle flores, digamos, eso ya, digamos, corre por una decisión de familiar, pero sí tener la certeza de que de ese familiar, esos padres o esos hijos fallecieron, están, y digamos, también lo que pasa es que también habilita a otras preguntas, porque bueno, si lo mataron, ¿por qué lo mataron y por qué no avisaron? ¿Quién era el responsable de todo esto? Y bueno, y esto empieza a chocar con esto de la historia completa, con el negacionismo del gobierno libertario y de otros también. Decir, bueno, esto no existió, no son 30.000, fueron excesos, digamos, todos los disfraces con los que se busca negar el horror cometido por la dictadura militar, que no solamente fue, digamos, matar, sino también todo lo que es torturas, violaciones y hasta el robo de bebés, ¿no? Digamos, cada una de estas acciones certifican la existencia de estos 30.000 desaparecidos. Escuchamos otro testimonio. Bueno, hemos pasado por muchos momentos muy difíciles dentro de lo que ha sido la larga trayectoria de la búsqueda. Yo integré familiares siendo muy chica y todavía estábamos en dictadura. Esos eran momentos difíciles también. Luego familiares, luego hijos, cuando conformamos hijos, fue en un momento también muy difícil y a contramano de lo que se nos planteaban, porque se hicieron las leyes de punto final y de obediencia debida, fueron muy difíciles, leyes de impunidad, en donde quedaron todos sueltos, y teníamos que convivir con todas esas personas hoy presas, cotidianamente, no solo nosotros, sino también todos ustedes, ¿no? O sea, todos los ciudadanos. Y hoy, cuando el negacionismo está tan en boga, para decirlo de algún modo, yo exijo, en algún momento lo he dicho en otras notas, que yo también exijo y quiero la historia completa, porque mis padres estuvieron en La Perla, mis padres, mis tíos y los padres de mis compañeros estuvieron en La Perla y están en La Perla. Los asesinos sabemos quiénes son porque hubo un juicio, el juicio de la mega causa de La Perla, están presos y algunos han fallecido, sabemos quiénes son los desaparecidos, sabemos quiénes son los asesinos
y no tenemos los cuerpos de nuestros familiares. Entonces, hay algo que completar y esa es la historia que yo quiero, la historia completa. Bien, ahí hablaba Alba Camargo, una luchadora histórica de Córdoba. Bueno, con padres desaparecidos, familiares, hermanas. Bueno, la historia de la mayoría de quienes toman las banderas de los familiares desaparecidos. Y hablando esto de la historia completa, ¿no? Digamos, si mientras no estén los cuerpos de los desaparecidos, la historia no va a estar completa, va a ser una historia que le falta un capítulo, que falta decidir dónde están y después responder a las preguntas: ¿por qué están los cuerpos ahí? ¿Por qué murió? ¿Quién lo asesinó? ¿Quién lo enterró? Si hay signos de violencia, quién ejerció esa violencia, tortura. Bueno, ese es el problema de cuando se habla del negacionismo o se empieza a hablar de la historia completa. Porque bueno, las preguntas y las respuestas no las tienen los familiares, la tienen los militares y quienes estuvieron a cargo de las acciones dentro de estos centros clandestinos de detención y que hasta ahora mantienen un pacto de silencio, de no hablar, porque no es solamente los grandes, los principales generales o digamos que tenían la responsabilidad de estos centros, no estaban solos, había muchísimas personas ahí adentro de todas las jerarquías militares y que son los que llevaban adelante las acciones. Si alguien se moría o lo mataban en una sala de tortura, ¿quién levantaba ese cuerpo? ¿Quién lo llevaba a estos lugares de enterramiento y que después lo tapaban con tierra? ¿Quién tapaba con tierra estos cuerpos? Bueno, hay muchísima gente que ha participado y que con este pacto de silencio hace que esta historia no pueda ser completa. Escuchamos otro testimonio. Hoy se confirma la historia, diríamos, ¿no? Esto que era una hipótesis de búsqueda, el equipo argentino de antropología forense hace desde el 2003 que busca en esta zona, hoy se confirma esa investigación que tiene que ver con el testimonio de sobrevivientes, con el testimonio de lugareños como José Gabriel Solanille, que señaló esa zona, y con otros documentos que fueron trabajando en su investigación y que permitieron hoy este hallazgo. No son los primeros hallazgos en este territorio, ¿no? En el 2014 se hallaron los restos en los hornos de La Ochoa de 4 estudiantes de la JUP desaparecidos en diciembre del 75. Hoy, que abrieron esta cuestión de que este territorio, tal como sabíamos o los testimonios decían, era un territorio que confirmaba el exterminio, que es como buscar una aguja en un pajar. Es una zona que son casi 14.000 hectáreas. La delimitación de lo que hoy están buscando son en 10 hectáreas, pero bueno, es una búsqueda súper compleja y bueno, hoy con resultados. Bien, ahí hablaba un poco la encargada de este centro clandestino de detención de La Perla, de lo que significa haber encontrado estos restos y que decía también, ¿no?, que no son los primeros que se han encontrado y que abre esta posibilidad de encontrar muchos más, al igual que ocurrió, bueno, decimos al principio, ¿no?, acá en Tucumán, en el pozo de la finca de los Vargas. Vamos con un testimonio más del abogado querellante, un amigo de la casa, el doctor Ramiro Fresneda.
Se concatenan testimonios que están incorporados en una causa de antigua data, no nos olvidemos, una causa Pérez Esquivel, María Elba Martínez y otros, que tiene más de 20 años y que se buscan los restos de los desaparecidos. Ya ha habido otras búsquedas, ya ha habido, por supuesto, otras campañas, esto es parte de un seguimiento de esas campañas, y también, por supuesto, hoy también con el acompañamiento permanente y la participación activa de las víctimas. En ese sentido también se cuenta con una tecnología que es la tecnología LIDAR, que es un sistema de disparo de fotografías aéreas donde se puede determinar el movimiento de suelos, si ha habido tareas humanas o no, y se concatena con algunas fotos. Entonces por eso se sigue con este sector en el terreno. Trabajan denodadamente todos los días, muchas horas por día. Hay un número importante de personas que fueron asesinadas en La Perla. ¿De qué número estamos hablando? ¿Cuántos creen ustedes? 2.000 personas, entre 2.000 y 2.500 personas es lo que indica las investigaciones y los juicios que se han llevado a cabo. Tenemos una veintena de juicios en estos tribunales federales en Córdoba. El peor castigo es no darle la posibilidad de saber a dónde están sus muertos, de poder llevarle una rosa, de poder darle digna sepultura. De algún modo plasmaba esto en una señora de 99 años que vive en Catamarca, Coca Luján, que su hilo vital tiene que ver con decir: yo me quiero ir de este mundo sabiendo a dónde están los cuerpos de mi hijo, a dónde están los restos de mi hijo. Bien, ahí escuchábamos entonces a Ramiro Fresneda, abogado querellante en esta causa. Por un lado, mencionando las tecnologías que hay un avance y que permite a través de fotografías aéreas detectar dónde ha habido movimientos de suelo, o sea, dónde se ha removido, donde hay tierra, digamos, nueva, a través de los años, no ahora que le hemos movido hace poco, digamos, sino que es posible eso, digamos, con esta tecnología que ahí lo mencionaba. Y también esto que hablaba al final de nuestra Coca Luján, de esta madre de Plaza de Mayo que vive acá en Valle Viejo, que está en cada una de las actividades que se hacen año a año respecto de los desaparecidos, que tiene uno de los hijos desaparecido. Ella misma estuvo detenida por los milicos, por la represión, por el terrorismo de Estado. Su hijo nunca regresó y lo busca, y tiene efectivamente estos 99 años. Estuvo hace poco cuando estuvieron aquí en Catamarca el padre Paco y Zanini, y bueno, ahí también estuvo ella participando, y en cada actividad que puede, según cómo esté ese día, llega y participa y habla y cuenta, tiene libros escritos. Bueno, un ejemplo a seguir por esta militancia, este reclamo, que bueno, ahí lo decía Ramiro, ¿no? Es decir, bueno, me quiero ir de este mundo, de este plano, sabiendo dónde está mi hijo desaparecido. Hacemos una nueva pausa en Tramas y en unos minutos regresamos. Último bloque de Tramas de hoy. Y el próximo domingo son las elecciones en todo el país, estas elecciones legislativas. Y bueno, un poco hablamos el programa pasado, pero como dicen que la gente se renueva, me parece importante reforzar esto. Se va a votar va a haber 2 votaciones en la misma elección. Hay una elección, pero 2 votaciones. Se van a votar los candidatos nacionales, en este caso solamente a diputados nacionales,
con esta boleta única de papel, y se votarán los candidatos provinciales y municipales con una boleta corta o la boleta, digamos, común, que en este caso va a tener 2 cuerpos, por lo menos en lo que es la capital de Catamarca. En otras localidades también se eligen senadores provinciales, incluso en otras también se elige intendente, así que puede tener hasta 4 cuerpos la boleta. Pero si no, va a tener 2, o sea, va a haber un lugar donde están los candidatos a diputados provinciales y otro donde estarán los candidatos a concejales. Por lo menos eso es lo que va a ocurrir en la capital de nuestra provincia de Catamarca. Entonces, decíamos, va a haber dos momentos, 2 instancias de votación. La primera con esta llamada boleta única de papel, que es con una hoja apaisada, donde tenemos, como si fuese una planilla, donde tenemos columnas. Cada columna corresponde a un espacio político, a un frente político. Y digamos, lo que tenemos que hacer es ubicar la columna que queremos votar, y ahí hay un recuadro donde tenemos que marcar con una X, con un tilde, con un punto, digamos, lo suficientemente notable para que la persona, los fiscales o el presidente de mesa, cuando abran la urna para hacer el recuento de votos, no tengan dudas de qué es lo que hemos elegido, ¿no? Digamos, que se note el lugar donde marcamos, y que la marca sea en esa columna y que no esté desplazada, que no toque otra columna, porque bueno, ahí empezamos a tener o podrían tener dudas de qué es lo que ha elegido el votante, el elector. Y eso va a ser la primera instancia de votación. No hay en este caso cuarto oscuro, sino solamente va a haber una especie de biombo, un cartón que está puesto ahí para que nos vayamos nosotros detrás. Ahí marquemos, doblamos esa misma boleta y la metemos dentro de la urna, y después el presidente de mesa nos dará un sobre, como hacíamos anteriormente a esta existencia de la boleta única, y con ese sobre sí entraremos al cuarto oscuro, y ahí estará las boletas estas que tienen nada más que 2 cuerpos, donde están por un lado los candidatos a diputados provinciales y del otro lado los candidatos a concejales. Así que y ahí, bueno, elegiremos la boleta, la metemos dentro del sobre, y luego ese sobre lo metemos dentro de otra urna. Va a haber 2 urnas, una para la boleta única de papel y otra es para los votos con la boleta de siempre, que va dentro de un sobre, ¿no? En el caso de la boleta única de papel no va un sobre, no hace falta un sobre, porque lo que tenemos que hacer después de marcar la elección que nosotros queremos, la columna o el espacio político que queremos, la doblamos, la plegamos, y así doblada le ingresamos dentro de la urna de la elección nacional. La semana pasada habíamos mostrado, digamos, un video aproximadamente de cómo iba a ser la elección, sobre todo con la boleta única de papel, para que bueno, esto que puede llegar a tener algunas dificultades no sean tantas, y así que bueno, ahora lo volvemos a pasar como para completar esta cuestión de cómo va a ser esta elección con la boleta única de papel. Va a haber un cuarto oscuro, como siempre, para las boletas largas, las grandes, que se doblan y se meten dentro de un sobre, y para las boletas únicas de papel va a haber solamente un biombo, un armazón de cartón para ocultar, digamos, la cruz que tiene que hacer la persona. Ahí vamos a poner una foto aproximada de cómo sería esta boleta única
de papel. Tiene columnas y en cada columna corresponde a una fuerza política o alguna agrupación. Entonces, bueno, estará una columna con los libertarios, otro con Fuerza Patria, otro con el MID, con la izquierda, etc. Bueno, son varias columnas. Dentro de cada columna figura el nombre de la fuerza, hay 2 fotitos de los primeros 2 candidatos, esos nombres de los 2 candidatos, en este caso a diputados nacionales, están destacados y después está todo el detalle de los otros candidatos. Y dentro de cada columna hay una especie de casillero para allí marcar con una X, con un tilde, con alguna marca que permita identificar o que quede de manera clara que esa ha sido la elección del votante. Es recomendable que ingresen al sitio web padrón.gov.ar o enviar un WhatsApp al 11 24 55 44 44, lo repito, 11 24 55 44 44. Ese es un número de WhatsApp donde se puede consultar ingresando el número de documento, el género, masculino, femenino, binario, y como un casillero para elegir, y nos devuelve la escuela, el domicilio donde votamos, el número de mesa y el número de orden. Es importante que puedan hacer este trámite, que no lleva nada de tiempo, es un WhatsApp, es un mensajito nada más, porque como va a haber una doble votación por cada elector, o sea, cada elector va a votar 2 veces, se han ampliado, se han puesto más mesas y puede ser que haya cambiado el lugar de votación. Entonces es recomendable que ingresen o a padrón.gov.ar o enviar un mensajito de texto a este WhatsApp, que lo repito una vez más, 11 24 55 44 44. Bueno, no sé si me queda algo más de decir. Acá tenemos un videíto como para que tengan una idea de la votación común, es la misma, así que lo único que cambiaría sería esto de la BUP, la boleta única de papel. Se nos va a entregar una lapicera. Con esa lapicera es que podemos marcar, también podemos llevar la lapicera propia, digamos, pero si no, ahí va a haber una lapicera para que marquemos en la columna y en el casillero de cada columna, un casillero, un cuadradito donde nosotros podemos poner, tachar, digamos, o marcar esa columna. Es importante que la marca sea lo más clara posible y dentro del casillero, porque si se raya o se tacha o la marca no está clara en qué columna, cuál es la columna que está marcada, ese voto puede ser anulado o puede ser impugnado. Y entonces, bueno, la expresión nuestra, o sea, nuestra elección, nuestra voluntad, no va a estar reflejada totalmente en esta boleta. Si llegara a pasar eso, o sea, si no vimos y marcamos mal, o se nos movió la lapicera, podemos ir al presidente de mesa y decirle que nos dé otra boleta nueva, que nos equivocamos, y nos va a dar una boleta nueva. Volvemos a ir a este biombo y ahí marcamos, pero ahora correctamente, y luego se toma esa boleta, se la pliega por la mitad y se la mete en la urna. ¿Qué más? El presidente de mesa
nos entrega, es quien nos entrega la boleta. Antes de entregarnos la boleta, esa boleta la firma del dorso, de la parte de atrás, como una forma de decir, bueno, esta es la boleta, no solamente la boleta oficial, sino la boleta que el presidente le entrega al votante. Y puede ser que antes de meter esa boleta en la urna, es decir, ¿no? Va a haber 2 urnas, una para la votación común de siempre y otra para las boletas únicas. Puede ser que nos solicite que mostremos el reverso de la boleta para que el presidente vea que esa es la boleta que nos entregó, porque tiene su firma. Vemos este videito como para que tengan una idea de cómo es la boleta y cómo sería un poco el procedimiento. Bueno, y vemos que viene el elector, se acerca al presidente, el presidente lo que hace es cortar una boleta, ahí procede a firmarla en la parte de atrás, le entrega la boleta al elector junto con una lapicera, ahí va a ese biombo, digamos que va a tener una boleta un poco más grande, ahí procede a tachar o a marcar en la columna correspondiente al partido o al espacio que quiere votar, dobla la boleta y la introduce en la urna. Después de eso el elector tiene que firmar la planilla y el presidente entrega el documento y el taloncito, el comprobante de que se ha realizado el voto. Bueno, ahí está un poco cómo va a ser la mecánica de la votación. No queda mucho más para decir respecto de esto, sino que más que todo que vayan a votar. Desde este lugar auspiciamos, invitamos a que ejerzamos nuestro derecho, que también es una obligación, pero más que todo me parece que hay que entenderlo como derecho, como el derecho a elegir a quien queremos que nos represente. Es uno de los pocos momentos en que hay una igualdad efectiva y material, en donde la voluntad nuestra vale lo mismo que la voluntad del presidente, del dueño de un banco, el dueño de una multinacional y el de un trabajador o el de quien no tiene trabajo. Todos los votos valen uno, y entonces es esto, ¿no? La posibilidad de que haya una real igualdad, ¿no? Lo mismo vale esto, ¿no? El presidente cuando vote, su voto vale uno, y lo mismo vale con uno el voto de una persona con discapacidad, el voto de la ministra de Seguridad también vale uno, y el voto de un jubilado también vale uno. Ahí hay una igualdad material, real, que también la posibilidad de a ver quién nos queremos que nos representen, qué es lo que van a hacer esos representantes. Es cierto de que hay muchos que han traicionado el voto, ¿no? Digamos, han entrado representando, diciendo que las ideas que iban a representar eran tales, y una vez que asumidos en el cargo no han cumplido, no han respetado ese mandato. Pero pienso que esto es parte también del juego, y que esto no debe invalidar a todo el resto, porque no podemos
universalizar las excepciones, ¿no? Efectivamente hay gente que traiciona, pero hay muchos otros que no. Entonces me parece que pienso que debemos seguir intentando y ejercer nuestro derecho al voto, que es elegir quién queremos que nos represente, ¿no? Sobre todo porque si nosotros no elegimos, si nosotros no concurrimos a elegir, no es que no van a asumir, no es que no va a ser electo alguien, sino que esa persona que va a ser electa y va a asumir, la van a haber elegido otros que no somos nosotros. Como dicen que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, bueno, los problemas también que hay sobre estas cuestiones de traición o no traición al mandato del pueblo, también se debe solucionar con más presencia, ¿no? Con más presencia de nosotros, de exigir a estos representantes que cumplan con el mandato. Esperemos y auguramos a que sea una jornada fiesta, como ha sido la mayoría hasta ahora. No hemos tenido, por lo menos desde el 83 en adelante, no ha habido cuestiones graves contra el sistema democrático, contra la posibilidad de elección. Siempre ha habido alguna cosa así rara. Me acuerdo, justo me crucé a un Barrio Nuevo quemando urnas, pero en general han sido bastante sanas las elecciones. Esperamos que así sea y veremos cuál es la decisión del pueblo, que es el gran soberano en este sistema democrático que tenemos en nuestra Argentina y también en nuestra Catamarca. Hasta aquí Tramas de hoy. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.